Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Ok, amados, yo creo que cuando el Señor habla y uno tiene el oído atento, el Señor lo hace constantemente, y lo que nosotros tenemos que aprender a tener un oído inclinado a Él. Se lo dije a algunas personas en la semana y hoy día vuelvo a escuchar esa expresión, y yo con la persona que lo dijo no he hablado del tema. Segunda cosa que vengo preguntando desde el año pasado al Señor es: Señor, ¿cómo es que avanzamos en ti en cuanto a crecer en nuestra relación con Él? Y al crecer en nuestra relación con Él es aprender a conocer mucho más a Jesús, a tener una intimidad mucho más con Jesús, con el Padre y con la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos eso? Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y claramente, hablábamos con Mario al otro día en una reunión, y veíamos la importancia de la palabra y de enseñar ciertas cosas, ciertos principios. Y hoy día el Señor nos vuelve a hablar de la importancia de crecer en la relación con Él, pero a través de la palabra. Entonces, claramente el Señor nos está diciendo: vuélvanse a mí, pero vuélvanse a través de la palabra. No en emociones, no en sentimientos, no en pensamientos nuestros, sino buscándolo a Él a través de la palabra, conociendo la palabra. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos cerrando una enseñanza que partimos, ¿no es cierto?, junio, julio, por ahí, o pasadito, ya, y partimos con la inquietud de que todos nosotros pudiésemos estar atentos a lo que se está dando en estos tiempos, la cantidad de engaños y de mentira, de religiosidad y de falsa espiritualidad que se está dando hoy día, y donde las redes sociales religiosas están llenas de mentiras y de engaños. Tomamos por instrucción del Señor la epístola de Juan, primera de Juan, y hemos encontrado una cantidad de riquezas de enseñanza en esa epístola que recién hoy día, a causa del paréntesis que tuvimos que hacer por la situación que se dio en Israel y la cantidad de cosas que se comenzaron a decir, donde muchos prácticamente estaban diciendo, poco menos que diciendo, la próxima semana viene el Señor. Hicimos un paréntesis y enseñamos lo que la palabra dice respecto a la venida del Señor. Y yo sé que muchos se les quebró el esquema, porque nos habían enseñado con un esquema religioso que no tenía nada que ver con lo que la palabra dice. Y el Señor renovó ahí con eso nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Y pudimos comenzar a mirar con mucho más tranquilidad el tiempo que estamos viviendo. Y es cierto que son tiempos difíciles, sí, Señor, son tiempos muy difíciles. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de la palabra? Para entender y estar en paz a causa de todo ¿cómo lo digo para que me lo entiendan? Y no ser alarmista tampoco. Hoy día el mundo está sufriendo un cambio enorme, y dentro de este cambio hay mucho caos. Si ustedes se dan cuenta solamente de un hecho: el clima hoy día es un caos. Y está causando una cantidad enorme de destrucciones. Lo dije el año pasado, nosotros este año, junio, julio, por lo menos, vamos a ver cómo una cantidad de cosas van a subir enormemente de precio, porque los países productores de arroz y de maíz y de trigo
hoy día han sufrido grandes pérdidas porque han sido naciones que han sufrido inundaciones enormes. No sé cuántos saben que China e India son productores mundiales de trigo y de maíz y de arroz. Y ellos han sufrido situaciones enormes. Por lo tanto, tenemos un tema económico y por otro lado también, si ustedes se dan cuenta a través de las redes sociales, se está hablando mucho de posibles pandemias. De posibles pandemias. Si yo me empiezo a fijar solamente y a quedarme con la información del mundo, ¿qué me va a producir eso a mí? Angustia, temor, inseguridad, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué va a pasar mañana? Y empezamos a entrar en temor. Entonces, ¿me debo focalizar en lo que el mundo dice o en lo que el Señor me dice? Fíjense, y aquí es donde entra la tremenda bendición para nosotros de conocer lo que el Señor dice en su palabra respecto al mundo y de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también lo que el Señor nos dice respecto a sus hijos, respecto a su pueblo. Porque no vamos a poder evitar que este mundo vaya cada día entrando en un caos mayor. Pero ¿qué hay de nosotros en este mundo? ¿Qué dice el Señor respecto a eso? ¿Tenemos que entrar en angustia, en temores? ¿O tenemos que estar en paz? ¿Y por qué tengo que estar en paz? Porque le creo al Señor. ¿Qué es lo que le creo? Lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha dicho, y por lo tanto, como ya el Señor nos ha mostrado, quien tiene el control de todo es Él. Y el Hijo y la hija del Señor, que es obediente a su palabra, la que escucha y hace lo que el Señor enseña, no importa el caos que haya alrededor, ese ser humano que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, puede estar tranquilo porque sabe que el Señor tiene el control y que el Señor es quien le cuida y quien le guarda. Si no, léase el Salmo 91. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Y qué más dice? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿De qué más? Ahí quedamos. Léanselo, no se lo sigo diciendo, léanselo. Fíjense, cómo si yo entiendo y conozco la palabra, frente a esa situación, puedo decir, Señor, gracias, porque estoy en ti. Y en ti puedo estar confiado, porque el control lo tienes tú. Y mi vida te pertenece a ti. Yo no soy una hoja llevada por el viento, como en el mundo. Señor, mi seguridad está en ti. Y de hecho, la palabra de Juan, de esta epístola de Juan, de primera de Juan, nos da de esto, nos aconseja sobre esto. Vamos a terminar con la epístola. Voy a tomar del versículo 13 al 21, vamos a ir rápido. Dice, la voy a leer primero. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es
para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardado de los ídolos. Ok, vamos ahora por paso, para que vamos entendiendo algunas cosas. Fíjense, el apóstol Pablo, perdón, dale con el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿ya? El apóstol Juan nos está hablando, y ya al término de la carta, y nos está diciendo, y nos está dando dos razones por qué él escribió esta carta. Primera razón, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, primera cosa, que tenéis vida eterna. Fíjense, hemos leído toda la epístola, hemos recibido toda la enseñanza de la epístola, está terminando de la epístola y el apóstol está preocupado que nosotros tengamos seguridad que en Cristo tenemos vida eterna. ¿Quién ha conocido a Cristo? ¿Quién ha obedecido a su palabra? El que obedece a su palabra tiene vida eterna. Ojo con esto, ojo con los términos, ojo con las palabras. Porque ustedes seguramente ya en su vida se han encontrado con gente que dice: no, si yo ya conocí al Señor, y como ya conocí al Señor, esto es por gracia, así que ahora échale para adelante nomás. Si ya la gracia de Dios ya me alcanzó, por lo tanto, no importa cómo viva, no importa lo que haga, ya estoy viviendo en la gracia. Y vuelven a sus viejas prácticas de pecado, de desobediencia, de injusticia. Ojo. Entonces, aquí las palabras son súper importantes entenderlas. Y por eso digo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dos cosas. Uno, que entiendas que tienes vida eterna, y para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, o en el fondo sigas creyendo, porque esta palabra es una palabra con proyección, para que sigas creyendo. Y en ese siga creyendo es el tema de cuánto voy escudriñando las Escrituras, cuánto voy conociendo a Jesús, cuánto más voy creciendo en mi relación con Él, cuánto más voy profundizando mi amor hacia Él, la obediencia hacia Él. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende? Porque no vale de nada que hable mucho si ustedes no entienden nada. Ok. Entonces, vamos ahora, luego de lo que he dicho, veamos lo que la Escritura nos dice. Vamos a Juan 20:31. ¿Qué nos dice el libro de Juan 20:31? Fíjense. Nótense cómo la Escritura se reafirma una con otra. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense cómo esta palabra reafirma lo que antes ya hemos leído. Creer en Jesús y tener vida eterna. ¿Ok? Volvamos a Primera de Juan
1, 2 y 3. ¿Qué nos dice 1 Juan 1, 2 y 3? Esto ya lo leímos, pero lo vamos repasando, lo estudiamos, pero lo vamos repasando. Recuérdense que el principio de aprender, de recibir revelación, de entender cada vez más, es un principio de repetición. Voy repitiendo muchas veces, voy estudiando muchas veces, voy repasando muchas veces las mismas palabras, los mismos textos, y a medida que los voy repasando y los voy estudiando, cada vez es como que me voy profundizando en el texto, me voy metiendo más en el texto y voy encontrando más cosas, más verdades de Dios en el mismo texto que lo he leído 5, 6, 8 veces, 10, 15 veces, pero cada vez iré profundizando más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad que Jesús dijo que había dejado para nosotros, para que nos guiara toda verdad, va a tomar ese texto, me lo va a unir con aquel, con el de allá, con el de acá, con Apocalipsis, con Génesis, con Deuteronomio. Y cada vez esa verdad que partió siendo de un texto, hoy día esa verdad me la empiezo a encontrar en toda la Escritura. Fíjense, va creciendo la verdad, voy creciendo en el conocimiento de la verdad, y esa verdad se va arraigando cada vez más profundo en cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos, Juan 1, 1, 2. ¿Qué dice? 1 Juan 1, 1, 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esto Juan lo podía decir en primera persona porque él vio, estuvo con Jesús. Él lo vio, lo palpó, estuvo con él, comió, vivió con Jesús, anduvo con Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, lo que él está diciendo, esto es la experiencia que nosotros hemos tenido. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó esa vida que estaba en el Padre? A través de Cristo, a través de su Hijo. ¿Ok? Entonces, fíjense, entre más conozco a Jesús, más voy a conocer al Padre, porque una de las labores de Jesús es venir a este mundo, no solamente a salvarnos, sino a darnos a conocer al Padre, a revelarnos al Padre. Por lo tanto, entre más conozco a Cristo, más voy a conocer al Padre. Jesús dijo esto, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Fíjense, cómo las verdades, cuando el Espíritu de Dios me va trayendo, y eso, ojo, es sabiduría de Dios. Cuando el Espíritu de Dios me va juntando textos tan distintos, en libros tan distintos, escritos en tiempos tan distintos, y sin embargo, el Espíritu de Dios me los va uniendo y voy haciendo, me va haciendo, porque es Él el que lo hace, no yo, va haciendo que Dios vaya haciendo crecer la verdad que comenzó, como dije, con un texto y ahora es una verdad que la voy encontrando en toda la Escritura. ¿Qué hace eso? Reafirma mi fe, fortalece mi fe, arraiga la fe más profundamente en cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien, volvamos al último texto, Juan 17, 3. Un texto muy conocido y que nos ayuda mucho. Y esta es la vida eterna. Fíjense, estamos hablando de conocer. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense, Jesús había partido ya hacía casi 100 años. Y 100 años después, Juan, estoy con los apóstoles todos cruzados. Juan me está diciendo casi 100 años después, recordando principios y verdades tan básicas como esto. Conoce a Dios a través de la persona de Cristo. Y entre más lo conozcas, más íntimo te vas a volver con Él, mayor va a ser la santidad
la justicia, la verdad, el amor, la misericordia, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que Dios irá poniendo en cada una de nuestras vidas, a causa de esa profundización de nuestra relación con Él. Dios nos empieza a enriquecer. Por eso puedo entender lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo esto me va a provocar una riqueza espiritual enorme, y las demás cosas simplemente son añadiduras. Pero lo que primero el Señor quiere es que seamos ricos en lo espiritual. Ricos en lo espiritual. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando al segundo texto. Vamos a 5, 14 y 15 de 1 de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, ojo, a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando uno lee este texto, dice, ¿todos entendemos lo que es pedir conforme a la voluntad de Dios? Fíjense, somos hijos de Dios, somos discípulos del Señor, somos siervos del Señor. 3 condiciones que se dan constantes en nuestra vida. En un momento, tú puedes estar siendo como hijo, apapachado por papá, consolado, amado, protegido, guardado, cuidado, bendecido como hijo, enseñado, corregido y disciplinado también, cosa que no nos gusta a veces oír. Y todo eso es porque somos hijos. Y en otro momento estás siendo discípulo, estás siendo enseñado en la palabra. Estás siendo, Dios a través de su Espíritu te está revelando, mostrando la amplitud de la palabra. También está corrigiéndote como discípulo. Y en otro momento te está diciendo, hijo, ok, ahora anda y sírveme. Mira a ese necesitado. ¿Tienes pan? Sí. Él no tiene. Toma uno y dale. Mira ese otro, está semidesnudo. Mira lo que le falta, tú lo tienes, anda y dale porque tú tienes más de uno. O simplemente el Señor te dice, mira, a ese, háblale de mí. Y el Señor te está usando como su siervo. Y esas 3 cosas pueden ocurrir constantemente en un día. Siendo hijo, siendo discípulo y siendo siervo. No cristianos. Y ya vamos a hablar algún día por qué. Porque el Señor nunca dijo que éramos cristianos. El Señor nos enseñó que somos hijos, que somos discípulos y somos siervos, no cristianos. ¡Toin! ¡Toin! Ese es un palo en la cabeza, yo lo sé. Exacto. Como dice él, es medio parecido a la Navidad este tema. ¿Ya? Es medio parecido a la Navidad. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué dice el 15? Ok, ¿qué dice el 15? Y si sabemos que Él nos oye, fíjense, nos está hablando de oír. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Nos gusta eso o no? Ah, o sea, yo le puedo pedir cualquier cosa a papá y papá me la va a dar. Él sabe si la da o no. Si él quiere, Pero ahí están los 2 versículos como unidos y deben ser separados, ¿no? Es que están unidos. Sí, Es que están unidos. El primero es como de acuerdo a la voluntad que lo pida, pero cuando, Ahora, ¿qué estoy pidiendo a la voluntad? ahora, ¿entendemos lo que es pedir conforme a su voluntad? En el espíritu. Cuando Cuando uno pide en el espíritu. Porque yo sé que cuando el alma está... Por ejemplo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo.
A ver, espérense. Espérense, ojo. Miren, a ver, escuchemos, hagamos silencio. Un momento, un momentito, hagamos silencio. Espérense, hagamos silencio. Hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo y por eso tomo lo que el Espíritu ha dicho a través de la boca de hermanos aquí. Este año nosotros como congregación nos vamos a volver de entero a estudiar la palabra, no a hacer predicaciones por predicaciones, sino al estudio de la palabra, al conocimiento de la palabra y a la práctica de ese conocimiento. Ojo, no sermones. ¿Saben de dónde viene la práctica de los sermones? Es una herencia cultural norteamericana que nos traspasaron acá. Cuando yo veo la Escritura y usted lee la Escritura y ve a los apóstoles enseñando, a Pablo enseñando y al mismo Señor enseñando, el Señor no hacía sermones. El Señor desarrollaba una enseñanza. Sermón le pusieron los gringos, pero es enseñanza. Ojo, entonces, fíjense, cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir conforme a su voluntad es pedir conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Por ejemplo, absurdo lo que les voy a decir. Tengo mi auto. No es el mejor auto, pero tengo mi auto. Vivo en la Florida y estoy acá abajo en las rejas. Mata, Vicuña Maquena, Agrícola, Macul, Avenida La Florida. No me digan la cantidad de autos que me encuentro allá. Entonces, Señor, tengo mi auto, pero me demoro como 1 hora y media en llegar a mi casa. Señor, dame un helicóptero. Esas cosas no se Eso no es pedir conforme. Estoy hablando, estoy poniendo un absurdo para que entendamos cuántas veces nosotros pedimos cosas absurdas, no conforme a la palabra. Porque cuando yo no tenía auto, le dije, Señor, dame un auto para poderme movilizar y ayúdame con eso para poder concurrir a la reunión y ayúdame con eso para hacer tu obra. El Señor me dio el auto, pero ahora no estoy conforme. Fíjense, ahora no estoy conforme, quiero un helicóptero. Fíjense cómo descubro con eso que la desconformidad en el corazón mío como ser humano está y está en el corazón de todos nosotros. Nunca estamos conformes con lo que el Señor nos dio. ¿Y ese es tu alma? ¿Ah? Ese es tu alma. Es mi alma. Exacto. Mi alma es inconforme, desconforme continuamente. Y eso nos pasa a todos. Entonces cuando pedimos, ojo con lo que estoy pidiendo. ¿Qué es lo que el Señor me enseñó? Lo vimos recién. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Fíjate, ni siquiera dice que las tienes que pedir. Dice que se te van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque una cosa que olvido como ser humano es que dejé de ser del mundo, dejé de ser una hoja llevada por el viento y que ahora estoy en el reino de Dios y que Dios es mi Padre y que Él se preocupa de todas mis necesidades si es que yo ando conforme a su voluntad. Y si ando conforme a su voluntad, quiere decir que ando conforme a su palabra, obedeciendo lo que Él me manda. Jesús le dijo al Padre, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad. O sea, cuando yo dejo las cosas a la voluntad del Señor y no a la necesidad, como dice. Entonces, fíjense cómo vamos aprendiendo a orar de una manera distinta. Ojo. Papá, mira, expongo la situación.
Y esto lo he vivido. He ido por una situación y papá me dice, ¿sabes qué, hijo? No hay problema, pero corrige esto primero, aquello y eso. Y después venimos y conversamos. Es como cuando tú, a tu hijo, que todavía es chiquito, te dice, mamá, dame una galleta. Tú llegas y le pasas la galleta y él está con cara de mono, con las manos llenas, cochinas, y los juguetes están todos tirados. Si tú quieres formar a tu hijo, ¿qué es lo que haces? Le dices, hijo, anda a lavarte las manos, recoge tus juguetes, luego te doy la galleta. ¿O no? Papá hace lo mismo. Nos manda a lavarnos las manos, nos manda a lavarnos la cara, a ordenar nuestra vida y luego nos da lo que le pedimos. ¿O no? ¿Nunca papá les ha mandado a lavar la cara o a lavarse las manos? Pedir conforme a su voluntad. Fíjense, Juan 3, primera de Juan 3, 21, 22. Amados, y esto es para pedir, ojo, esto es para pedir. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Fíjense, quiere decir que si en mi corazón hay paz y que puedo venir delante del Señor, y cuando vengo delante del Señor, mi conciencia está en absoluta paz, puedo expresar lo que quiero. Pero segundo, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cuando pedimos algo, ¿está sujeto a qué primero? A que primero seamos obedientes y hagamos lo que Él nos manda. O sea, ¿no es llegar y pedir? No, Señor, no es llegar y pedir. Y ojo, esto no es solamente para las cosas naturales que necesitamos como ser humano y mantener este cuerpo, sino también cuando este cuerpo se enferma. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros odios, nuestros rencores, nuestros rechazos, nuestros menosprecios, ¿no es cierto?, nuestras burlas, nuestros escarnios hacia los demás, vienen como consecuencia y enferman nuestro propio cuerpo. Ya, no, lo estoy diciendo muy en serio. Ojo, porque empezamos a guardar basura en nuestro corazón y estamos desobedeciendo un principio elemental que el Señor nos enseñó cuando oramos. Si no, el Padre Nuestro, repítalo, léalo en su casa y lea el último versículo abajo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Porque cuando yo hago todas estas cosas y las guardo en mi corazón es porque alguien me ofendió y yo no lo perdoné. ¿Queda claro? Entonces, la respuesta a mi oración e incluso a la sanidad de mi propio cuerpo muchas veces está sujeta al hecho de que yo primero tengo que perdonar. Tengo que ir y examinar mi corazón. Papá, esta es mi petición. Y por eso le dije, papá primeramente me manda a lavar las manos, me manda a lavar la cara, me manda a ordenar las cosas que están desordenadas y luego me da lo que le pedí. ¿Me entienden ahora? ¿Ok? Vamos, Mateo 7, 8 y 9. Perdón, Mateo 7, 7 y 8. Estoy en otro libro ya. Mateo 7, 7 y 8. ¿Qué dice? Nótese.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. A causa de esto, yo no entiendo. Cuando alguien llega y me dice, usted puede orar por mí, tengo este problema. Y le pregunto, ¿tú has orado al Señor? Sí. ¿Y el Señor no te ha dicho nada, no te ha dado ninguna palabra? No, es que creo que el Señor a mí no me escucha. ¿Sabes lo primero que pienso? Entonces, Dios es injusto. Porque Él me escucha a mí y a este no. Y eso me descuadra. Porque sé que Dios no es injusto, Él es justo. Y Él me ama a mí y te ama a ti. Y Él no hace ninguna diferencia entre tú y yo. Entonces, ¿por qué si tú eres hijo y tú oras a Él, Él no te escucha? ¿Y por qué si yo oro a Él, Él me escucha? ¿Será que Él no me escucha? ¿O no te escucha? ¿O será que no hemos sido obedientes a Él? ¿Por qué? Porque claramente Él me está diciendo, fíjate, me está enseñando principios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama y se te va a abrir. Y lo reafirma. Y dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Entonces, fíjense, ¿qué quiero decir con esto? El problema nunca ha estado en el Señor. El problema está en ti o está en mí. Y si no estoy recibiendo respuesta, entonces la otra probabilidad es que tú ni siquiera estés pidiendo ni estés llamando. Y quieres que siempre otro haga el trabajo que te corresponde hacer a ti. Por eso no lo conocí. Entonces, fíjense, el pedir, el buscar y el llamar es tu responsabilidad. No de un líder, no de un pastor. Sea este apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, la responsabilidad no es de él, es tuya. Es personal. Tú tienes que aprender a pedir, a buscar y a llamar. Y si no recibes, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no estoy recibiendo la respuesta de ti que estoy pidiendo? Hay algo que está impidiendo la comunicación. Hay un cortocircuito. Cuando nosotros tenemos problemas con el Internet es porque el Internet se cayó o hay rebotes, ¿sí o no? En las ondas. Entonces alguna cosa está haciendo que rebote y no está llegando mi comunicación al Señor. Entonces es hora de examinar mi corazón. Por eso dice, si tu corazón no te reprende, entonces hay que mirar para atrás. Ahora, si vas a la presencia del Señor y tu corazón empieza a estar inquieto, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y el Espíritu de verdad de repente te va a decir, mira, el problema que tuviste es con la Martita. Mira, fuiste al negocio, te dio un vuelto de más y te lo echaste al bolsillo. Mira, a esa persona le mentiste, no le dijiste la verdad. Y con esta otra persona tu actitud fue injusta. O sea, tengo que irme a lavar la cara, me tengo que ir a lavar las manos, tengo que ir a lavar mi corazón. Juan complementa eso con conforme a su voluntad. Correcto. Este texto, me falta ese texto que es conforme a la voluntad del Padre. Exacto, por eso, pedir conforme a la voluntad del Padre. Lo primero que No, sí, pero este es Mateo. ¿Ya? Está hablando Mateo, sí. Mateo hace la misma oración, pero no le incorpora de acuerdo a la voluntad. Correcto. Entonces, porque aquí uno dice, pero yo le pido y no me escucha.
pero ¿está haciendo conforme a la voluntad del Padre? Exacto. Estoy teniendo en mi corazón la paz que decía Renato, hay paz en mi alma para que mi espíritu esté sobre mi alma y pueda generar esa conexión. Exacto. Sí, el problema, insisto, no está en el Señor, el problema siempre está en mí. Porque el que falla, el que es débil, el que se equivoca, recuerden esto, nosotros somos hijos adoptivos. Nosotros no fuimos engendrados ni nacimos en Dios. Nosotros, la palabra dice, en maldad he sido formado y en pecado me engendró mi madre. Perdón, al revés. En maldad he sido formado y en pecado nací. Me concibió mi madre. Fíjense. Entonces, el problema ya lo traigo desde antes de nacer. Aquí en el 12 más abajo dice, así como todas las cosas, O sea, él habla que todo lo que tú haces y el otro lo hace, déjale de nuevo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros hacerlo. Es como lo que dice usted. No podéis dejar pasar esa cosa, tenéis que hacerla. Entonces, para esperar la retribución de Dios, tenéis que tener una actitud conforme al corazón de Dios. Exacto. Consecuencia. O sea, yo tengo que tener paz. Y si tengo paz, es porque estoy en paz con mi prójimo. Fíjense, es tan simple como eso. Tan simple como eso. Entonces, ¿para qué nos sirve lo que estamos viendo? Para saber cómo está mi relación hoy día con el Señor. ¿Y por qué, si hay peticiones y ruegos que he puesto delante del Señor, por qué no he tenido respuesta? ¿Ok? Vamos al 16, 17, 5, 16, 17, ¿qué dice? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué entendemos con ese texto, con esos textos? ¿Ya? Fíjense. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, ¿cuál es la tendencia primera que tengo yo como ser humano, hijo de Dios, discípulo y siervo, si alguien de mis hermanos comete un pecado y lo veo que cometió un pecado? ¿Cuál es mi primera actitud que tengo como ser humano? Pero ¿cómo? ¿Sí o no? Así reaccionamos. Esto es lo que somos en realidad. Así somos nosotros. ¿Ok? ¿Qué el Señor me enseña? Fíjense, aquí el Señor me está enseñando el cómo me debo de comportar con mi hermano. No es decir, pero acá. No, dice, ¿lo viste cometer pecado? Dice, ora, pide por él. ¿Para qué? Para que él sea corregido. Si tienes la oportunidad de hablar con él, habla con él, no para juzgarle ni para condenarle, sino para que él se corrija. ¿Ok? No para juzgarle, no para condenarle, no para menospreciarle, sino para que se corrija. Pero lo primero que el Señor me dice, ora por él. Ojo, insisto, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué es pedir? Orar, rogar por él. Tan simple como eso, no hay para qué enredarse. Y Dios le dará vida. Ojo, fíjense, Dios le dará vida. O sea, esa persona que está cometiendo ese pecado está poniendo en peligro su vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Y luego dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. También aprendimos en esta carta, ojo,
que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Y dice que si alguno dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, todos nosotros pecamos y todos los días. Y el texto aquí que estamos viendo no nos está hablando de no pecar o de que no podemos pecar. Nos está hablando de la diferencia entre un pecado y otro. Y nos está diciendo que hay un pecado que es de muerte, por el cual no se debiera de pedir, y hay otro pecado que sí yo puedo rogar por la persona. Entonces, ¿cuál es ese pecado de muerte? Blasfemar contra el Espíritu. Ese es el más conocido y el que siempre se ha enseñado. Mi pregunta es, ¿lo único? No lo sé. No sé Ese es el más grave, diría yo. No sé si los pedófilos. Ese es el más grave. Blasfemar contra el Espíritu. Estaba diciendo cuál es el pecado de muerte, no escuché cuál era el que dijo Mario. Blasfemar contra el Espíritu de Dios. ¿Ya? Y digo, ese es uno. Pero ojo, no es el único. Vamos a Hebreos 6, 4, 6, ¿qué nos dice? Sí, ahí vaya. Hebreos 6, 4 al 6, ¿qué me dice? Y esto es bueno saberlo, es bueno entenderlo. ¿Ya? Perdón, Hebreos 6, 4, 6. ¿Estoy bien? ¿No es cierto? Sí, ahí está la cita. Ok, ¿qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A mí no parecen los pecados? Momentito. Ah, ya. Momentito. Momentito. Quiero leer otra cosa. Pero no, fíjense lo que nos está diciendo. El texto lo que nos está diciendo. Porque fíjense, aquí el escritor de Hebreos, que ojo, no es Pablo, porque algunos dicen Pablo no dice hebreo, es una carta que no se sabe quién la escribió. Y claramente este hombre que escribió Hebreo era un erudito respecto a las enseñanzas mosaicas. Era un hombre erudito, tan erudito como Pablo, y por eso muchos le asignan esta carta a Pablo, porque Pablo era un erudito. Pero claramente, vuelvo a repetir, no puedo decir, nadie puede decir que Hebreo fue escrito por Pablo porque no hay ningún registro al respecto. Pero sí podemos decir que el escritor de Hebreo era un erudito respecto a la ley mosaica y al conocimiento de la enseñanza de los profetas y de los salmistas. Está lleno de espíritu. ¿Ya? Vuelvo a repetir, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, nótense, esto es para los que una vez conocieron a Cristo. Asimismo gustaron de la buena palabra, fueron enseñados en la palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿En qué recayeron? Volvieron atrás, volvieron a vivir vidas en pecado. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios, a burlas, a escarnio. Ojo. ¿Ok? Vamos entonces a Hebreos 10, 26-31. ¿Qué dice? Porque si pecaremos, y aquí está el tema, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Y podríamos cerrar aquí la enseñanza. Fíjense, más claro, échele agua. Si no
una horrenda, nótense, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense qué tremenda es la palabra. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Está consciente de esto? Que Dios nos va a juzgar a cada uno, no para muerte, no para condenación, sino para recibir el premio que cada uno se merece. Última. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿por quién no puedo orar? Es por aquel que ya conoce la palabra, que volvió atrás, que ya se le volvió a advertir, se le volvió a decir una y otra vez, arrepiéntete, y no quiere porque cayó otra vez en el pecado de la rebeldía. Cayó en desobediencia y no quiere volver. No quiere volver. Y si llega en esa condición y en esa condición lo alcanza la muerte, claramente se perdió. ¿Ya? Ahora, llega un punto que lo que la Escritura me está enseñando y lo que me está diciendo Juan es que a esa persona llega un punto en que ya no deja de orar por él, déjalo. No ores más por él, porque ya entró en un nivel de rebeldía que no quiere, no te va a escuchar porque tampoco quiere oír a Dios. Ojo. Y eso es sumamente grave. Entonces, una cosa que debemos de aprender, en esto es lo siguiente. Si hay algo que debo de cuidar en mi vida, es que cuando me dan los 5 minutos y me enojo con el Señor, y vulgarmente en lenguaje nuestro chilense y decimos quiero mandar todo la punta del cerro, cuide hasta donde llegue el berrinche. Cuídese hasta donde llegue el berrinche. Para que no vaya a pasar el límite y entre en un tema de rebeldía en el cual después no hay retorno. Porque lo que la Escritura aquí me está diciendo, que estos entraron en un tema de rebeldía donde no hay retorno. ¿Ya? Ok. 5:18. Vamos a Juan 5:18. Fíjense qué interesante el término de la carta. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, y esa es la palabra clave aquí, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, no está hablando de no pecar, está hablando de práctica diaria. Por eso ya dije, ojo, ninguno de nosotros puede decir, yo hoy día no he pecado. Yo sé que a todos nos ha pasado que un día despertamos y mi cabeza está llena de los pensamientos más negros que pueden haber y que ni siquiera por gracia ni por chiste le digo a alguien porque me avergüenza de lo que estoy pensando. ¿O no? ¿O me va a decir que eso nunca le ha pasado? ¿O simplemente abrió los ojos, está durmiendo y abrió los ojos y está con una ira y con un enojo que hasta quiere patear el techo? ¿Sí o no? Ojo.
Parece que somos de mecha cortita. Entonces, amados, todos pecamos. Todos pecamos todos los días, en distintas cosas. Pero ojo, muy distinto es practicar el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Es una conducta de vida. A quien va pasando por delante de mí lo voy estafando. Le voy contando cuentos y lo voy estafando. Y me han dicho una, otra y otra vez, me han leído la Escritura, hasta oraron, alguien oró, más misericordioso, oró por mí, pero mi conducta sigue igual. Todos los días es mi conducta de vida. Ojo, eso es práctica del pecado y eso es lo condenable en la Escritura. Pero no es condenable el hecho de que yo peco todos los días, porque el Señor ya me dijo, ninguno de ustedes puede decir que no ha pecado, porque si alguien dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ya me dijo que yo voy a pecar todos los días. Y la práctica del pecado tiene cosas específicas que son prácticas a diaria. Y eso es lo que el Señor condena. ¿Ok? Vamos entonces Juan 3:19, primera de Juan 3:19. ¿Qué me dice al respecto? Perdón, 3:9, disculpen, ya estoy viendo doble. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, fíjense otra vez el mismo término, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en nosotros? ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en nosotros? Los estudiosos de la palabra. Dice que la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente? ¿Quién permanece en nosotros? ¿Quién? El Espíritu de Dios. La simiente de Dios, es el Espíritu de Dios que permanece en nosotros. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Vamos al 3:19. Estamos terminando casi ya. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si usted mira el mundo, las conductas del mundo, lo que el mundo dice, lo que el mundo hoy día acepta, lo que el mundo hoy día tiene por importante, eso es normal para el mundo, pero no puede ser normal para usted y para mí, que somos de Cristo y que estamos en Cristo y que tenemos, ¿no es cierto?, una cultura absolutamente distinta a la del mundo. Ojo con eso. Porque nosotros no vivimos conforme a las palabras del mundo, vivimos conforme a la palabra que el Señor nos ha enseñado. ¿Ok? Estamos en el 3:19. Primera de Juan 4:6. ¿Quién nos dice Primera de Juan 4:6? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si hay alguien que usted no lo quiere oír y dice que es cristiano, pero él tiene su propia manera de pensar y cree a su manera, no es un hijo de Dios. Tan claro y sencillo como ese. Fíjense, cuando vamos entendiendo la palabra, lo importante que es entender estos textos que nos dan la claridad y nos permite entender frente a quién estamos parados, o con quién estamos conversando, o con quién nos estamos relacionando. ¿Ok? Gálatas 1, 3 y 4. ¿Qué dice Gálatas 1, 3, 4? Gálatas 1, 3, 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo repito, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Usted espera cosas buenas del mundo? Si esperaba cosas buenas del mundo, el Señor le está diciendo que el mundo es malo. Y no hay nada que usted pueda esperar de ahí que sea bueno, provechoso e edificante para usted como un hijo de Dios. No hay nada. ¿Claro? Muy bien. Dos últimos textos y terminamos. Juan 5:20. ¿Qué dice Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, vuelve a hablarnos de la vida eterna. Pero ojo con esto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Por qué hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo? ¿Se han encontrado con esa gente? ¿Se han encontrado con personas así? Todos nos hemos encontrado con personas así. Y dice que son creyentes. ¿Qué pasa? Fíjense, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Muchas veces nosotros creemos que entendemos más o entendemos menos según el concepto de inteligencia que yo tengo y que traigo del mundo. Y la inteligencia del mundo, la que yo heredé, la que mi madre y mi padre me heredaron por genes, no me sirve para esto. No me sirve. Si yo quiero conocer al Señor, lo primero que tengo que reconocer es el Señor, mi vieja manera de pensar. Entiendo que no te sirve. Renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Señor, saca mi sabiduría. Fíjense lo que Dios dice, lo que la palabra dice respecto a la sabiduría humana. Dice que la sabiduría del hombre es carnal, es animal y es diabólica. ¿Y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. La Escritura lo dice. Por eso lo digo, si no, no lo diría. Entonces, esa sabiduría natural que traíamos nosotros, insisto, no nos sirve para entender y conocer al Señor. Entonces, si yo estoy teniendo problemas para conocer y entender al Señor, debo de pedirle que el Señor cambie mi mente y renunciar a mi vieja mente. Señor, la pongo delante de ti. Entiendo que no me sirve. Señor, yo quiero una mente nueva. Yo quiero la mente de Cristo. Y quiero la sabiduría tuya, no la mía. Y va a comenzar un proceso en el cual, fíjense, voy a empezar a entender la Escritura y a profundizar en ella de una manera distinta. ¿Ok? Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3 al respecto? Y esta es la vida eterna, otra vez volvemos al texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, si yo quiero conocer más al Señor, como dije, necesito que Él renueve mi mente, me dé una mente nueva, porque con esa mente nueva voy a conocer a Cristo, voy a entender a Cristo y voy a entender a Dios el Padre. Porque el lenguaje de Dios es absolutamente distinto al lenguaje nuestro de los hombres. ¿Ok? Apocalipsis 3:7. ¿Qué dice Apocalipsis 3:7? Fíjense, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo
el verdadero. Y nosotros necesitamos conocer al santo y al verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Señor, tú eres el verdadero, yo te quiero conocer. Abre mi mente, Señor, para que yo pueda entender tu palabra. ¿Amén? Amén. Ok, último, terminamos con esto. 5:21, y me parece tremendamente curioso esto. Fíjense, así cierra la epístola a Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice. Juan, parece que te fuiste de todo el contexto y de repente aparece como una frase. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mucho. El hombre, desde que se apartó de Dios en el Génesis, se transformó en un idólatra. A lo que tú le sirves, a lo que tiene más valor para ti, todo lo que tú pones delante de Dios, por sobre Dios, es un ídolo. ¡Wow! La mujer y el hombre prefirieron obedecer la mentira allí en el huerto del Edén. Dejaron el consejo de Dios su Padre y Creador y escucharon la mentira. Porque la mentira les adornó y les, ¿cómo lo digo? Les impulsó a que su ego creciera. Cuando les dijo, si comes del árbol que Dios te prohibió, vas a ser como Dios. Vanidad. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense, creyeron a la mentira. Por lo tanto, todo de ahí en adelante para el hombre es una mentira. Y en esa mentira, nosotros los hombres levantamos todo tipo de ídolos. Usted, cuando ve la Escritura, es impresionante que la Escritura me enseña cómo los hombres hacían ídolos. ¿Se acuerdan del caso de una de las esposas, que no me acuerdo en este minuto, de las esposas de Jacob, que le robó los ídolos al padre y se los llevó, y cuando el padre siguió a Jacob, ¿no es cierto?, y lo encontró, ella le mintió a su padre y le dijo que estaba en sus días de mujer, pero en verdad lo que tenía escondido ahí eran los ídolos, porque si encontraba el padre los ídolos, caput Jacob, porque le había robado sus dioses. Ojo. Entonces el problema de la idolatría es un problema enorme que nosotros tenemos, y muchas de esas cosas están presentes en nuestra vida sin saberlo, pero tenemos conductas. Hay amores hacia esas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, porque las hemos recibido como una herencia. Fíjense, todo camuflado como una herencia muy buena de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Han sido herencias, pero herencias que producen a la larga cadenas y que producen velos de oscuridad que enceguecen mi entendimiento para que yo pueda conocer la verdad. Por eso la mirada que tengo que hacer en mi vida retrospectiva es tremendamente importante. Primera de Corintios 10, 14 y 15. Perdón, Primera de Corintios 10, 14 y 15. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, huid, fíjense, de la idolatría. Y nótense lo que dice,
como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Pablo no se iba con chicas. Y como judío que era, sabía lo grave que era la idolatría delante de Dios. Ojo. Y el pueblo de Israel, uno de los grandes tropiezos que tuvo para obedecer al Señor fue que por tener una cultura de esclavo de 400 años y vivir en esa esclavitud con la idolatría y rodeado de pueblos idólatras, la tendencia de ellos era dejar a Dios de lado y volverse a los ídolos. Y ustedes no saben las cosas, lo que la idolatría, a lo que te empuja la idolatría. Y nosotros hoy día también vivimos ese mismo efecto, por eso que nos está hablando a nosotros. Por eso, exactamente, pues hoy día nosotros, por eso dije, nosotros hemos recibido como herencia costumbres y formas de ser y hacer, ¿no es cierto? Y que detrás de todo eso hay ídolos. Un ejemplo, hoy día las generaciones nuevas no es tanto, pero la nuestra sí todavía era, y aún algunos hijos nuestros. Por ejemplo, usted nacía un 17 de marzo. ¿Qué hacían mis padres? Iban al calendario y decía hoy día es San Justo. Por lo tanto, tú naciste en el día de San Justo, tú te llamas Justo. Fíjense, mi nombre, ¿a quién lo ligaron? A un santo. A un santo. Y cuando usted celebra su cumpleaños, no celebra su cumpleaños, usted está celebrando el santo. Idolatría. Le estoy poniendo un ejemplo muy básico, muy esencial, que la cultura latinoamericana está presente por causa del catolicismo. Y lo digo con todas sus letras. Ahora, ídolos levantamos muchos. Hasta los hijos son ídolos. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. La ropa es un ídolo, la marca. Corintios 6, 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, 15, 18. Fíjense. ¿Y qué, si ustedes quieren lo leen del 14, yo para no alargarlo lo tomé del 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, fíjense, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Algún comentario? Entonces revise en su casa diligentemente su vida. ¿Para qué? Para que seamos libres, para que seamos sanos y para que seamos verdaderamente hijos de Dios y Dios sea en realidad nuestro Padre a causa de nuestra obediencia a su palabra. No es lo que yo digo, esta palabra no es mía, no es de Pablo, es lo que el Señor nos enseña a través de Pablo. El Señor dé gracia y sabiduría a sus vidas. Amén.